Hey, muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy quería continuar con nuestra serie de vídeos de ¿qué pasaría si? En el día de hoy con ¿qué pasaría si el mundo tuviese una única divisa? Bien, este vídeo me gustaría dividirlo en dos partes. Por un lado, los pros y por otro lado, los contras, es decir, las partes positivas de que nosotros llegásemos a implementar esta medida que estamos hablando y las partes negativas que esto provocaría si se llegase a implementar. Por un lado, empezamos con los pros, tendríamos que la sociedad mundial estaría más unida. Y es que al fin y al cabo todo esto provocaría que nosotros pues tuviésemos un libre comercio, tendríamos una libre circulación de capitales a nivel mundial. Y esto sí, a priori puede parecer que es algo positivo, pero bueno, podríamos ver también la parte negativa. Pero en ese sentido sí que podríamos ver que la sociedad estaría más unida, porque al fin y al cabo nosotros cuando hiciésemos un pago de cualquier cosa, o visitásemos un país, o hiciésemos cualquier cosa que nosotros hacemos en la vida cotidiana, estaríamos haciendo exactamente lo mismo que hacen otras personas en la otra punta del mundo. Y eso sería algo que nos uniría a nivel de sociedad mundial. También podríamos ver que esto sería una gran oportunidad para los países que hoy en día están todavía en vías de desarrollo. De cara al futuro, en el largo plazo, en medio largo plazo, podríamos ver cómo se empiezan a equiparar o crecen a un ritmo mayor que las economías que están ya más desarrolladas ahora mismo y que empiezan a ganar ese poder adquisitivo y se empiezan a mejorar sus calidades de vida. Esto ocurrió, podemos poner ejemplo, con la Unión Europea cuando se fue añadiendo a nuevos países, sobre todo cuando se añadieron a los países del este de Europa. Si nosotros nos fijamos de cuando estos países eran repúblicas prácticamente todavía soviéticas y que empezaron a adoptar el sistema capitalista y el sistema para introducirse dentro de la Unión Europea, podemos ver cómo ha habido esa evolución en la renta per cápita, en el desarrollo del PIB y en general en el estado del bienestar de todos esos países. Ahora mismo, aunque todavía sigan por detrás y si nos vemos cualquier estadística de estos países, pues vamos a ver, lo dicho, que todavía están muy por detrás de países más desarrollados como Alemania, Francia, Holanda, etcétera. Podríamos ver cómo de aquí al largo plazo estos países se equiparan un poco más en una renta per cápita más similar, sobre todo ajustada al precio de poder adquisitivo, y que esto llegase a ocurrir de igual forma a nivel mundial si tuviésemos la misma divisa. Por otro lado, entraríamos en una globalización a nivel mundial, al menos en el entorno económico. Y muchos os preguntaréis, ¿es esto una cosa buena? ¿Es algo malo? Pues la parte mala ya la veremos después, pero la parte positiva es que como actuaríamos como una sociedad más unida y en este sentido pues más globalizada, lo que estaríamos favoreciendo es a reducir la desigualdad en el largo plazo, al igual que estábamos diciendo con el ejemplo de la Unión Europea, con los países del este que se fueron incorporando. En este sentido, sí que les mejoraríamos la calidad de vida en el largo plazo. Ya veremos después por qué me refiero y recalco esto. Ahora pasamos a las partes negativas, que yo creo que son mucho más grandes que si consideramos las partes positivas. Si pasamos a las partes negativas, podríamos decir que el mercado de divisas quedaría completamente obsoleto. No tendríamos ninguna otra divisa con la que comparar el precio a la que la nuestra está creada. Entonces, en este sentido, dejaría de tener total sentido tener un mercado de divisas porque evidentemente no existiría ninguna otra. Y después, por otro lado, el precio con el que nosotros podríamos calcular esta divisa nueva quedaría un poquito obsoleto con respecto al sistema que tenemos actualmente, que se basa un poco en comparación con respecto a otras divisas. Nosotros normalmente comparamos cómo está el euro con respecto al dólar, cómo está el dólar con respecto a la libra esterlina, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros dejamos de tener el resto de competitividad con respecto a otras divisas, pierde el sentido que nosotros utilicemos este sistema contra nuestra nueva divisa a nivel mundial. Entonces, probablemente volveríamos al patrón oro, como ya explicamos en el vídeo de la Casa de Papel, o podríamos volver incluso, si todo esto saliese peor, a un sistema un poquito más rudimentario, un poquito más a la Edad Media, en el que tuviésemos de vuelta el sistema de trueque, en el que las personas dejasen de querer tener esta nueva divisa para comprar cada vez más medios físicos como podrían ser pues, el oro o la plata o algo más sencillo como podrían ser tierras, podrían ser ganado que ya se hacía en el pasado al fin y al cabo. Otro grave problema que tendríamos sería que probablemente al principio tendríamos una inflación bastante alta o incluso llegar a una hiperinflación. Y nuevamente voy a poner de ejemplo a la Unión Europea.
Cuando el euro se creó en el año 2001, se empezó a implementar 2002, por entonces los países empezaron a cambiar sus monedas antiguas, es decir, en España teníamos la peseta, por ejemplo, existía, por ejemplo, el franco, existían la lira, existían muchas otras monedas, ¿no?, de curso legal. Pues cuando todas estas desaparecieron para incorporar el euro, empezó a haber una inflación bastante alta en los países que adoptaron dicha moneda. Sus precios subieron bastante, porque esto provocó una gran inflación. Pues podríamos ver lo mismo a nivel mundial en caso de que todo el mundo llegase a incorporar una misma divisa única. ¿Y por qué estaría ocurriendo esto realmente? Vosotros pensad, si nosotros vamos a implementar esta divisa, nosotros lo haremos partiendo de un precio fijo con respecto a las divisas anteriores. Es decir, imaginad que cuando nosotros creemos la divisa X, no le voy a dar ningún nombre, esta divisa X vale, pues, imaginaros $2. Y esta divisa X valdrá, pues, a lo mejor 1,90 euros, si hacemos el cambio aproximadamente actual. ¿Qué es lo que ocurre? Al dar valores fijos a esta nueva divisa con respecto a todas las divisas antiguas, cuando yo en la nueva divisa en todos los países del mundo empiece a generar productos, empiece a fabricar nuevas cosas, les voy a poder cambiar el precio tal y como a mí me parezca y me dé la real gana. Por eso digo que a los países en vías de desarrollo les favorecería bastante de cara a poder equipararse a los países más desarrollados, porque les podrían aumentar los precios aun manteniendo ellos su mismo nivel de poder adquisitivo y manteniendo las mismas ganancias o incluso aumentándolas. Aunque siendo justos, en el corto plazo, esto solamente beneficiaría a los países ya desarrollados, a los países económicamente bastante fuertes. Y nuevamente vuelvo a nombrar a la Unión Europea. Cuando el euro se adoptó en la Unión Europea, el país más beneficiado que hubo fue Alemania, porque al fin y al cabo, cuando el euro se le hizo la comparación con la nueva divisa, se quedó 1-1 con respecto a la moneda alemana anterior. Entonces, en ese sentido, los países más desarrollados y con, por ejemplo, el euro, el dólar, saldrían más beneficiados que los países con unas monedas más débiles en el corto plazo al menos. En el largo plazo ya hemos dicho que equipararía bastante los poderes adquisitivos y cómo los países en vías de desarrollo aumentarían su nivel de vida. Y el aspecto negativo que no habíamos nombrado antes de una globalización a nivel económico es qué ocurre cuando nosotros tengamos una crisis económica. Porque nosotros sabemos que periódicamente, tarde o temprano, sufrimos ciertas crisis económicas que pueden ser más débiles o pueden ser más fuertes. Pero ¿qué ocurriría en este caso? Pues básicamente que si nosotros tenemos una crisis económica en un lado del mundo y nosotros estamos súper globalizados, quiere decir que esta se va a extender más fácilmente, aún más de lo que ya lo hace hoy en día. Porque al nosotros tener todos el mismo sistema de circulación de divisa y al todos depender, entre comillas, de una misma economía, lo que nosotros estaríamos haciendo es que fuésemos más vulnerables en ese sentido. Por un lado sí habría partes positivas, como ya hemos mencionado, pero por otras estaríamos un poquito más vulnerables para cuando estas crisis económicas viniesen y prácticamente tumbasen a toda la economía a nivel mundial. Y esta desigualdad, sobre todo, vendría dada también porque existiría probablemente un único banco central que controlaría esta moneda, esta divisa. ¿Y dónde os imagináis que estaría este banco central? Pues muy probablemente en uno de los países con más potencial económico del mundo. Podría ser Estados Unidos, podría ser algún país europeo, pero en general sería en algún país desarrollado. Y si lo implementamos en cualquiera de estos países, el Banco Central lo que hará es implementar medidas que favorezcan evidentemente a su región mundial y a su región económica. Y en este sentido sí que crearía aún más desigualdad y desfavorecería a los países en vía de desarrollo, al menos como decimos, en el corto plazo. ¿Qué pensáis vosotros de si esto se llegase a implementar? ¿Estaríais de acuerdo? ¿Estaríais en contra? Decidme en los comentarios vuestras opiniones y dejadme si queréis posibles futuros vídeos sobre qué pasaría si. Si os ha gustado el vídeo entonces, dejad un buen like, suscribiros al canal activando la campanita, chequead los links que os dejo en la descripción, que es mi Twitter en @accionespbolsa y el Docs donde doy mis precios objetivos y ratings, y nos vemos en el próximo vídeo.